El sistema nervioso central del ser humano se divide en dos, en encéfalo y en médula espinal, pero en este caso solamente nos preocuparemos del encéfalo, ya que en el siguiente video nos preocuparemos de analizar y comprender la anatomía y funciones de las partes que organizan este encéfalo. En primer lugar, nos encontramos con el telencéfalo, que es la parte más alejada del encéfalo. El telencéfalo está constituido principalmente por los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Con los hemisferios cerebrales, los cuales son dos. Está primero el hemisferio derecho, en el cual se da el pensamiento analítico y lógico, y se desarrolla el aprendizaje lingüístico y científico-matemático. Y también existe el hemisferio izquierdo, que es en el cual donde se da un pensamiento holístico e intuitivo, y se desarrolla la creatividad, la inteligencia artística y musical. Luego, seguimos con la corteza cerebral, la cual es el manto de tejido nervioso color gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Luego nos encontramos con los dos tipos de sustancias que existen dentro del encéfalo. En primer lugar, hablaremos de la sustancia en gris, la cual corresponde a aquella zona del sistema nervioso central de color grisáceo integrada principalmente por somas neuronales y dendritas carentes de mielina junto con células gliales. Es aquí donde se forma la corteza cerebral y también es aquí donde se genera el razonamiento. También existe la sustancia blanca, la cual es una parte del sistema nervioso central compuesta de fibras nerviosas mielinizadas, o sea que están cubiertas de mielina, lo que permite que el impulso nervioso llegue más rápido. Esta sustancia está dispersa en el interior del encéfalo. A continuación, daremos a conocer los 4 tipos de lóbulos que existen dentro del cerebro. En primer lugar, nos encontramos con el lóbulo frontal, el cual se preocupa del razonamiento, de la toma de decisiones y la motivación de las acciones. En segundo lugar, nos encontramos con el lóbulo occipital, el cual se encarga de todo lo relacionado con la capacidad visual. En tercer lugar, nos encontramos con el lóbulo temporal, el cual se encarga de todo lo relacionado con el oído. Y en cuarto lugar, nos encontramos con el lóbulo parietal, el cual se encarga de todo lo relacionado con lo sensorio motriz. Allí se da a conocer los núcleos basales, que es el conjunto de núcleos subcorticales interconectados, los cuales se sitúan en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican a ambos lados del tálamo, a la altura del lóbulo temporal. Su función es recibir información de otras áreas cerebrales. También se encarga del aprendizaje procedimental, de la conducta emocional y motivacional. Luego nos encontramos con el diencéfalo, el cual se encuentra entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, y a través de él pasan la mayoría de las fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. Se compone de varias partes. En primer lugar, nos encontramos con el tálamo, que es una pequeña estructura dentro del cerebro situado encima del tronco del encéfalo, cuya función es transmitir señales sensoriales a la corteza cerebral. En segundo lugar, nos encontramos con el hipotálamo, el cual está centrado en la liberación de las principales hormonas por la glándula pituitaria. Controla la temperatura corporal, la ingesta de alimentos y agua. Y en tercer lugar, con la hipófisis, la cual segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis. Luego nos encontramos con el tronco, que es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, a la médula espinal, los nervios periféricos y bulbo raquídeo. El mesencéfalo conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. El puente de Barolio es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Su función es conectar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. El bulbo raquídeo es el más bajo de los 3 segmentos del tronco del encéfalo. Su función es la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También aquí se encontrarán las funciones cardíacas, respiratorias y gastrointestinales. El surco central del cerebro es una hendidura presente en la parte superior del cerebro de los humanos. Es una destacada frontera en el cerebro, ya que separa el lóbulo parietal
del lóbulo frontal, limitando a cada lado con el córtex motor principal y el córtex somatosensorial primario. El surco lateral es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base por ambos flancos. En su parte inferior separa el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y en su parte superior el lóbulo parietal del temporal. Está presente en ambos hemisferios cerebrales, pero es más larga en el hemisferio izquierdo. Posterior a ello, nos encontramos con el hipocampo, el cual se encuentra ubicado en el sistema límbico, relacionado con procesos mentales y la memoria, producción y regulación de los estados emocionales. El sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Está encargado principalmente a lo que la emoción se refiere. Luego nos encontramos con los ventrículos cerebrales, el cual es la cavidad del cuerpo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Existen 4 ventrículos, 2 laterales situados a lo largo de cada hemisferio. Existe un tercer ventrículo delgado y aplanado situado en los tálamos y un cuarto ventrículo ubicado entre el tronco cerebral y el cerebelo. Y por último, nos encontramos con el acueducto de Silvio, el cual es el conducto comunicante entre el tercer y cuarto ventrículo, en el cual transita el líquido cefalorraquídeo, que es el encargado de proteger el cerebro de posibles lesiones o golpes. Tras terminar de visualizar y comprender la anatomía y funciones de cada componente del encéfalo humano, uno se puede realizar la siguiente pregunta. ¿Existirá algún animal cuyo sistema nervioso central sea idéntico al de un humano? La respuesta es sí, sí lo hay. ¿Y cuál vendría siendo ese? La vaca. ¿La vaca? Sí, la vaca. En primer lugar, su cerebro se divide en 2 hemisferios, tal y como el cerebro del ser humano. En segundo lugar, presenta casi las mismas fisuras que posee el encéfalo humano. Y por último, el encéfalo vacuno presenta la mayoría de los componentes que posee el encéfalo humano. Aquí en la imagen podemos ver cómo se encuentra el bulbo raquídeo, el tronco y el cerebelo, cuyos componentes están presentes en el encéfalo humano de igual forma. Muchas gracias por atender y visualizar este video.